creo que son los libros que quedan pendientes todavía. Ya deberíamos ya terminar con Crónicas, pero vamos a ir trabajando poco a poco este aspecto. Tengo entonces aquí una especie de introducción para luego pasar a que Jorge nos dé su exposición. ¿Correcto? Muy bien. Espero que ya estén todos. A ver, para dar inicio. Los veo. Bueno, Cristian está aquí. Sí, aquí estamos, pastor. Jorge también. Sol, a ver. Julio Cristóbal. Ah, muy bien. Javier también. Creo que nos falta nuestra hermana ah, Adi. Parece que o ha perdido la señal, no sé. Pero ya estará de regreso. Bien. Vamos entonces a continuar. Los libros de Reyes, ¿no? En este trabajo estamos haciendo en función a los dos libros, son uno dentro del mundo judío, pero siempre tomando en cuenta la forma en que está el formato nuestro, ¿no? En cuanto al autor es desconocido, como se dan cuenta, no hay mucho hablar de eso, puede haber un poco de la tradición nada más, se cree que es Jeremías, pero eso no aplica a que sea ciertamente, ¿no? Era el libro de los reyes, así se llamaba, ¿ya? Y algunas veces también fueron llamados tres y cuatro de los reinos, ¿no? Libros o compilaciones hechas más o menos entre el año 561 a 539, ¿no? Es decir, después de la cautividad, más o menos, aparece este libro, ¿no? Como ya condensado, publicado, editado. La división entre primera y segunda ocurre a mediados del corto reinado de Ocosías, rey de Israel, y así apareció en la Septuaginta, ¿no? Y luego en la versión de San Jerónimo, en la Vulgata. El lugar en que fue escrito fue durante el desierto en Babilonia, ¿no? Todo en hebreo. Son compilaciones, entonces, de una narración ininterrumpida que abarca un periodo de 453 años. Fíjense cuánto, ¿ah? Son 4 siglos y medio de historia. Eso quiere decir que esta historia está condensando toda esta etapa, que de seguro, lo aseguro porque es muy difícil que sea así, ¿no? Aseguro esto, de que no hay un libro que abarque todo lo que acontece en 450 años. Ni Basadre creo que tiene 10 tomos de la historia del Perú. Y la historia del Perú no tiene más de 200 años, ¿no? Entonces, y no se cuenta todo todavía, ¿ven? Entonces, 453 años son bastante. Y que se cuenten en estos tomos, que ahora están en formato de primera y segunda de Reyes, se cuenta entonces el periodo de estos reyes, ¿no? Que van pasando, ¿no? De etapa a etapa, así. Entonces no son los reyes ahí que todos se conocieron, ¿no? Hay etapas ahí largas de historia, ¿no? Bueno, comienza con la muerte de David y la coronación del hijo de Salomón. El autor tiene un sistema muy rígido para presentar su relato. Presenta a cada rey su edad, duración, su reino, ¿no? Y cuando era un rey bueno decía, y su madre fue, ¿no? De los reyes malos no dice nada de eso. Después da su propia opinión sobre su reinado y a continuación discute los diferentes acontecimientos donde fue enterrado el rey y quién le sucedió en el trono. Es un libro muy didáctico, ¿no? Juzga a cada rey según se ajusta a la ley de Dios. O sea que el juicio que tiene es con respecto a la palabra de Dios, ¿no? Al pacto y a la ley. Ese es el centro de todo.
porque la ley de Dios era como la Constitución, pues, ¿no? La Torá. Y por supuesto tenían el pacto, el cuidado de la fidelidad al pacto, ¿no? Estos elementos son los que básicamente, ¿no? Tenían que darse en un gobierno de los reyes de Israel, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el rey se ajustaba a la ley de Dios o no se ajustaba, especialmente a la ley deuteronómica del culto centralizado, ¿no? El énfasis era el culto, el servicio, poco también el énfasis que hacemos en la iglesia, ¿no? Enseñó que el pecado trae castigo inevitable y que la fe y la justicia triunfan. Se da cuenta de la necesidad de una reforma social, especialmente cuando habla de Robán y de Elías, ¿no? Entonces ahí se ve este aspecto de la reforma social. Algo que algunos de repente dirán, no, pero la Biblia nada tiene que ver con esos asuntos. Vuelvo a repetirles ya, creo que varias veces, ¿no? Y estoy cansando, ya creo que los canso con eso, ¿no? Reyes muestra eso y los profetas menores también, ¿no? Muestran ese aspecto de la vida social, pero del aspecto social del pueblo. Y el mensaje social que tenían los reyes, los profetas, perdón. Entonces, la reforma social, que implica también una reforma espiritual o una reforma religiosa, ¿no? ¿No? De las prácticas que se tienen en la religión, ¿no? Muy bien. Aquí citan análisis del Estado, otros registros históricos que existían en su día y parece que había abundante material documental de los cuales el autor tuvo acceso, como el libro de los Hechos de Salomón, el libro de la Crónica de los Reyes de Judá, el libro de Crónica de los Reyes de Israel, ¿no? Que no son los libros de la Biblia, sino otros libros que estaban como registros oficiales, además de compilar datos de los profetas Natán, Ahías, Ido, Semeías, Jehú e Isaías también, ¿no? Y el periodo de los reyes en la historia de la monarquía de Israel. Bueno, ahí dejo esa parte. Doy pase a nuestro hermano Jorge para que dé entonces su exposición. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que es el libro de Reyes. Como ya el pastor lo dijo, voy a ver acá mis apuntes. Con respecto al título del libro de Reyes, inicialmente, pues la tradición judía siempre se ha referido que el libro de Reyes siempre fue uno solo, ¿no? Cuando se tradujo por primera vez la Septuaginta, que es una versión griega, eh, se dividió el libro en dos, ¿no? Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero inicialmente solamente era un libro, ¿no? Ese es un tema importante a tenerlo en cuenta. Sobre el autor y fecha, el pastor ya lo dijo, la tradición atribuye a Jeremías, pero que es un poco cuestionable, ¿no? La autoría, darle la autoría al profeta Jeremías, ya que el profeta Jeremías no estuvo en el exilio de Babilonia, ¿no? Entonces como que hay un cuestionamiento acerca si el autor de este libro, ¿no? Pero el libro nos narra desde la muerte del rey David y luego la sucesión de Salomón, ¿no? Hijo de David, como rey de Israel, y también habla acerca de el exilio de Babilonia y también acerca del rompimiento de reinado, ¿no? Donde el reino de Israel se divide en dos. Entonces, eso es un tema muy importante a tenerlo en cuenta, ¿no? El libro de Reyes fue escrito aproximadamente en el año 561 o 538 antes de Cristo aproximadamente, ¿no?
hay algo muy importante, ¿no? De que se nota de que el libro de Reyes sí ha sido compilado y el autor del libro de Reyes ha usado pues otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:41 nos habla de que, bueno, las fuentes que ha tomado el autor de este libro pertenece al libro de los Hechos de Salomón. En Primera de Reyes 14:19 habla, registra fuentes de, el libro de la historia de los reyes de Israel. También en Primera de Reyes 14, las crónicas de los reyes de Judá, también hay una fuente de ese libro. Y también toma como referencia el libro de Isaías, ¿no? En la parte, en el libro segunda de Reyes, capítulo 18, ¿no? Entonces podemos ver que el libro de Reyes pues ha usado fuentes, ¿no? De libros de la tradición judía para, bueno, para mi punto de vista es una compilación, ¿no? De registros históricos del libro de Reyes, ¿no? Sobre el contexto histórico del libro de Reyes, nos habla pues la triste realidad de la historia de los reyes que se rebelaron contra Dios y la mayoría, la mayoría de reyes hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y también, debido al fracaso de los reyes, Dios envió profetas, ¿no? Está registrado pues la historia de los profetas que Dios envía a su pueblo, ¿no? Para poder amonestar tanto a los reyes como al pueblo de su pecado. Sobre el resumen del contenido, bueno, ya hemos dicho que inicia el libro de Reyes con la historia de la muerte y el entierro del rey David y el ascenso de Salomón al poder, ¿no? Habla acerca de Salomón pide sabiduría a Dios y Dios se la concede. Habla acerca de la preparación y la construcción del templo y también acerca de los proyectos de la construcción de Salomón. También nos habla acerca del declive de Salomón. Lamentablemente, pues, eh, Salomón empezó bien en su reinado, pero terminó, pues, cometiendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Sobre los temas teológicos es acerca del juicio, ¿no? Que siempre me llama la atención. Cuando nosotros comenzamos a ver en la Biblia acerca del juicio, Dios manda juicio, castiga el pecado, entonces podemos entender el pensamiento de Dios, ¿no? Que en la actualidad, pues nosotros a veces somos un poco muy tolerantes con el pecado, ¿no? O dejamos pasar la disciplina, ¿no? Entonces es un tema muy importante que en la iglesia exista la disciplina, porque Dios es un Dios que castiga el pecado, que disciplina el pecado, y nosotros no podemos pasar por alto esto, ¿no? Aquí nos habla en este libro acerca del juicio que Dios también envía sobre su pueblo, ¿no? Y sobre los reyes, cómo Dios ha tenido que cortar, ¿no? A muchos reyes por consecuencia de su pecado. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Este tema, este atributo de Dios, que Dios es un Dios santo, Jesús es un Dios justo, que hace justicia, que disciplina, que castiga el pecado, que es una pena, ¿no? Que en nuestras iglesias se ha metido el libertinaje y la tolerancia con el pecado, ¿no? Bueno, más o menos esta es la estructura del libro. He tocado unos puntos importantes. Me ha faltado más tiempo para poder profundizarlo un poco más, pero bueno, hasta aquí es mi resumen, pastor. Que Dios le bendiga a todos. Muy bien, Jorge. Un resumen bastante práctico, pero si hay alguno que quiera comentar acerca de eso, estaría bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera mencionar sobre
lo que ha dicho nuestro hermano. Pastor, tengo a David no se le había permitido construir el templo, la casa para Dios, Ya, sí, pero dice que en Salomón se iba a construir. Y la cantidad, a mí me asombra la cantidad de materiales que David había reservado para ese hermoso templo. Y habrá sido bellísimo, 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 porque tanta cantidad de oro, de todo material. Y ahí lo nombra, ¿cómo se llama? El libro de Primera de Reyes lo nombra, lo dice en sus capítulos 8 en adelante, ¿no? La dedicación, trasladando el arca, la dedicación del templo y todo lo demás. Eh, Esto es muy hermoso para entender, ¿no? Imaginariamente cómo era de hermoso, de bello el templo, ¿no? ¿Cómo habrá sido el templo de Salomón? Pero también el pacto que Dios hace con Salomón es muy importante para entenderlo, ¿no? Pero a pesar de su gracia, de la gracia de Dios, a veces se ha polemizado un poco si Salomón es salvo o no es salvo. Bueno, de repente pues nos puede dar un poco más de luces con respecto a esto. bueno, eso de que si es salvo o no es salvo es una especulación evangélica Ajá. la verdad no me gusta a mí, de verdad, yo no soy muy reacio a eso. Igual cuando me preguntan si Judas se salvó o no se salvó, ¿no? Creo que eso corresponde a Dios, corresponde al Señor y no a nosotros, ¿no? Eh, Son preguntas que son irrelevantes, por lo menos para mí son irrelevantes, en el sentido de que no hay, eh, eh, no hay, digamos, alguna cosa que nos fundamente o que nos diga, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado para que para evitar nosotros algo así como ir a la especulación. ¿De qué nos sirve a nosotros? De paso, digo yo, ¿de qué Ujú. nos sirve saber si Salomón se salvó o no se salvó? ¿Mm? Eh, ¿Ayuda a nuestra salvación? ¿Nos inquieta que Salomón se haya salvado o se haya perdido? Hay digo, ese es un interés que me parece que tiene que ver con la visión evangélica de la salvación, ¿no? La soterología, esa carga que tenemos de que uno se pierde o se salva. Pero creo que reducimos el aspecto de la gracia de Dios simplemente a esta especulación, no caigamos en ese juego, hermanos, ¿no? La salvación que Dios nos ha dado es muy, muy grande, muy especial, ¿cómo podríamos decirle? Es tan, es un tesoro especial que no se trata de ver si unos van y otros no, o se salvan o no se salvan. Quizás por ese mismo lado de que sea tesoro, estamos siempre preocupados, ¿no? Si alcanzó o no alcanzó, ¿no? Si entró o no entró, ¿no? Es como el que una familia van a heredar, ¿no? A ver a quiénes van a heredar los papás, ¿no? Algunos se quedan sin herencia y otros sí, qué felicidad para los que se tiene la herencia. Y para otros no. Todos deberían tener, pero bueno, es decisión del heredero cómo dar, ¿no? Ya. Entonces, ahí creo que perderíamos mucho el tiempo. Así que vamos a tratar de no perder tiempo en eso que para mí son nimiedades, ¿no? ¿Ya? Bien, Eh, es como diríamos a ver si los ángeles tienen sexo o no tienen sexo, ¿no? Ya, también otro tema tonto, ¿no? ¿No?
o que si pueden la capacidad de unirse con los seres humanos, ¿no? Y me parece que son temas que no van y no ayudan tampoco, ¿ya? Sí, es cierto. Bueno, lo que sí me gustó de alguna manera es la expresión de nuestro hermano cuando habla acerca del templo de Salomón, ¿no? Ahí sí creo que estamos bien y creo que deberíamos hacer una extensión o por lo menos hablar algo de eso, ¿no? El templo. Vamos a decirlo cuánto por acá. Ah, creo que lo tengo de otra manera. Me espero un ratito. Ya. Ujú. Y acá vamos a ver el templo. Mire, la figura del templo es muy controversial. Yo tengo varias aquí y de todas maneras son figuras solamente, ilustraciones que podríamos tener, pero que no entran dentro de la idea de la época, ¿no? Vamos a ver acá. Bien lo dijo nuestro hermano Javier, que cómo habría sido ese templo de majestuoso, que la Biblia habla maravillas de ese templo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? No lo sabemos, porque no tenemos nosotros toda esa capacidad. Vamos a mirar acá, entonces, al templo de Salomón. ¿Lo ven? ¿Sale la visualización? ¿Sí? Sí, pastor. Bien. Este es un croquis nada más, pero no sé, no me parece que sea el templo así como está, no parece bello, ¿no? Pero es más o menos la estructura que tenía, ¿ya? La estructura que tenía. Acá está otro, ¿ves? No era un gran templo, ¿ah? No era inmenso como uno piensa, ¿no? No es así, ¿no? Ocupaba poco más que el espacio del tabernáculo. El tabernáculo era una cosa pequeña, ¿no? Creo que no abarcaba más allá de una cuadra, ¿no? De una cuadra de 55 metros más o menos de largo, o sea, media cuadra más o menos sería, ¿no? El templo de Salomón sería mucho más grande, posiblemente sí pasase de una cuadra más, ¿no? ¿No? Una cuadra y media o una cuadra y 20, más o menos por ahí sería. Entonces ahí tenemos esas dos figuras que corresponden al templo de Salomón. Este de aquí también se le menciona como templo de Salomón, ¿no? La forma que tiene aquí y todo eso. Porque el templo también este es posible, aunque este más se parece al templo de Herodes. Este es el templo de Herodes, ¿eh? Son muy parecidos, solo que era mucho más ordenado, más a la vista, que ella mejor, ¿no? El templo de Herodes. Acá, por ejemplo, esas escaleras semicírculo no parece, ¿no? Acá sí, acá parece más o menos. Es decir, trataba de guardar más o menos la estética del anterior, ¿no? Este tabernáculo. Y cuando hemos estudiado nosotros a Samuel, hemos visto que él habla acerca de esto, ¿no? Cuando el sacerdote Elí estaba ministrando, ¿ya? Y acá dice, y la lámpara, ¿no? Del templo estaba por apagarse, ¿no? Todavía no se había apagado eso. Esa lámpara tiene un nombre, pastor. Esto De siete significa, brazos. ah, El, tiene un nombre esa lámpara de 7 brazos. sí, ese era, bueno, ¿La Mishnah? no, No, nosotros no. le llamamos Menorá. menorá, Menorá. pero menorá significa lámpara en realidad, ¿no? Así de Mm. simple, lámpara. Así que no es un nombre especial. Menorá es lámpara,
¿no? ¿ya? O Es un candelabro, candelabro, candelabro. candelabro, candelabro de de siete brazos, sí. Ese es perdón, de siete, de siete, eh, de siete velas, ¿no? Eran ocho lo que se ponían en realidad acá, porque la de en medio, con la de en medio eran ocho. Entonces, a eso se le llama menorá, ¿ya? Y toda menorá es una lámpara o un candelabro, depende, ¿no? Esa palabra lo utiliza el judío hoy para, no solamente para digamos, objeto que tiene el templo, ¿no? Que pasó, desapareció, o Roma se lo llevó, ¿no? Entonces, este, se llama menorá, ¿no? Hay otra lámpara que se hizo para recordar este, la restauración del templo. Eso ya es posterior, es del año 165, pues era más o menos, antes de Cristo, de la época de los macabeos, ¿no? Rescatan el templo, lo restituyen y lo consagran a Dios, la reconsagración. A eso se llama, se le conoce como la fiesta de las luces, ¿no? También su La fiesta, fiesta una de las fiesta. luces. Ese día que se festeja entonces el dedicar el templo de Jerusalén a Dios nuevamente, ¿ya? Y eso se conoce como Hanukkah, Hanukkah. Y el candelabro, la lámpara que se utiliza, que es de cuatro brazos, ya no de ocho brazos, ya no de siete, sino de ocho, se conoce como Hanukkah, Hanukkah, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos todo esto del templo, ¿no? Uno para darnos cuenta más o menos. Acá estaba, ¿ves? La ciudad antigua, ¿no? Y su templo, ¿no? En todo lo alto del Monte Sión. Aunque uno dice que no estaba exactamente en Sión, ¿no? Pero bueno, este es Jerusalén, Herodes, también Herodes. Aquí el templo de Herodes, vista desde otro ángulo. Este es el templo de Herodes. Fíjense cómo era. Este es el templo básicamente, pero todo lo que ocupaba el templo, el terreno inmenso, mire, ¿no? Más grande que un estadio de hoy, ¿no? Y esa es la explanada del templo, pues. Aquí está, por ejemplo, esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que tenemos ahí. En esta explanada, donde estaba el templo antes, aquí, ahora hay una mezquita, ¿no? Esta se llama el Domo de la Roca, ¿ya? Algunos le llaman la mezquita de Omar, dice, ¿no? Ya. Y, y acá hay otra mezquita, la mezquita del Aqsa, ¿no? La mezquita de Al-Aqsa, el Aqsa. Es el Entonces hay muro de los dos lamentos. mezquitas. No, bueno, ahí le llaman el Muro de los Lamentos, pero eso no es parte de en realidad no es parte del templo antiguo, ¿no? Entonces hay que denotar esos aspectos, hermano, ¿ya? Entonces, Pastor, dentro de la escatología dispensacional se dice de que ese templo se va a reconstruir. Y bueno, ¿no? Bueno, hay varias posturas, ¿no? Acerca de ese tema, pero para que puedan construir el templo van a tener que demoler esa mezquita de los musulmanes. Está un poco complicado. Ahí se puede iniciar una guerra, la tercera guerra mundial se puede iniciar, ¿no?
Pastor, no se lo escucha. Parece que su audio. Una consulta, hermano Jorge, ya que estamos hablando. Sobre la construcción del templo, ¿es una idea netamente dispensacionalista, es lo que tienen esa postura? ¿O las otras ideas también tienen? O sea, premilenialista, ellos... Sí, sí, definitivamente, ¿no? Hay varios cambios, pues, ¿no? Varios puntos de vista, pero en sí me falta un poco más profundizar en el tema, ¿no? Es un tema complicado, más profundo que la demás parte de la teología, ¿no? Para mí, ¿no? Para mí la escatología para mí es más compleja, ¿no? Que la demás parte de la Biblia, ¿no? Pero en eso estoy, todavía me falta Claro, mucho más, ¿no? Aprender más. claro. Pero ahora respondiendo lo que la pregunta. Es cierto que esa posición es de las teorías dispensacionales, que han lanzado esa postura. Pero en la Biblia no hay en ningún momento la visión acerca de un templo o un tercer templo. No existe eso en la Biblia. Es una postura de una teoría escatológica, ¿ya? Y teoría escatológica que pone a los acontecimientos que hay, especialmente cuando se habla todo desde la segunda venida del Señor hasta el final, los pone eso, al final, ¿no? Al final de la historia. Pero Apocalipsis no está apuntando al final de la historia. Apocalipsis está revelando las cosas que estaban sucediendo en la época de la iglesia del primer siglo. Eso es lo que no se hacen entender a algunos. Creen que Apocalipsis es como las profecías de Nostradamus, Literalmente, y hay ¿no? que tener respeto a la palabra. ¿No? La, el Apocalipsis no son las profecías de Nostradamus, que adivina el final. Inclusive en la profecía de Nostradamus no hay un final, no hay una destrucción de la tierra y comienza una nueva etapa, ¿no? Entonces, la Biblia no está hablando de juicio y desaparición de la tierra, ¿ya? Está hablando entonces de aquello que tiene que ver con el juicio a los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios, ¿no? Que ya fueron destruidos. Y hay que tener una lectura diferente de Apocalipsis en ese aspecto, ¿ya? Que no es entonces una teoría al final de los tiempos, sino es algo que ya ocurrió, ¿ya? Y que puede tener unas lecturas continuas, porque ocurre esos fines de la historia, ¿no? Este, son los que siempre van apareciendo en cierta etapa de la historia. No es la primera vez que estamos hablando del fin del mundo. Ya las generaciones pasadas han hablado de esto y ha cansado tanto, ya, profecías y anuncios del juicio y todo eso, y del final de todo, y hasta ahora no ha pasado nada. Que estemos más cerca de la venida del Señor, sí es cierto, pero eso no debe poner en temor de, ay, el mundo se acaba. El mundo se acabará, sí, porque el hombre parece que lo está llevando a eso, a esa destrucción. Pero Dios es el que preserva y Él es el soberano. Así que no especulemos con ese tipo de cosas. Yo en eso soy bastante drástico. No comulgo con el dispensacionalismo. Yo fui dispensacionalista, pero no creo en el dispensacionalismo. Ni tampoco en ninguna teoría tampoco. Creo que lo que la Biblia me va marcando, la Biblia debe ser nuestra guía, nuestro mapa de ruta, no los comentarios o las posiciones que surgen a partir de la Biblia y que sacan texto fuera de contexto, ¿no? Eso creo que hay que tener cuidado, ¿ya? Ve, acá está otra forma, y como se dan cuenta, estos muros que son parte de la explanada, ¿no? Acá no aparece nada de lo otro que se ve, ¿no? No sé si tengo por aquí otra figura acerca de esto. Um, Voy a ir por acá. Mm, Bueno, no sé si
qué le ha parecido esa postura mía? Porque de repente, bueno, no siempre vamos a estar en acuerdo, ¿no? ¿No? Pero si alguno quiere comentar algo acerca de eso, es bienvenido. Pastor, justamente el domingo estábamos, ¿cómo se llama? Hablando eh, sobre el Shekinah, pastor, el Shekinah. Ya, Eh, bueno, sabemos que el Shekinah, pues, es una palabra hebrea, ¿no? Que nos da a sí. entender la morada o hacer presencia, ¿no? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cómo la gloria de Dios descendía, ¿no? Y hasta Moisés no podía entrar porque la gloria del Señor estaba. Y eso también lo vemos en el primer templo, cuando Salomón dedica el templo. Pero de ahí, pastor, ya en los demás templos que Herodes incluso había hecho, ya no se ve lo mismo. La pregunta es, el Shekinah ahora, al Nuevo Testamento, podíamos ampliar un poquito eso, pastor, porque yo toqué el tema el día domingo y no he profundizado, pero es bien grande, es amplio, es la Ya. presencia de Dios, ¿no? Bueno, se toma como eso, ¿no? El Shekinah no es la gloria de Dios, en una manera. O sea, la palabra para gloria es kabod, es otra palabra. Shekinah no aparece en la Biblia, es un concepto que hemos sacado de la tradición judía, ¿no? Pero más allá de eso, la presencia de Dios sí iba, claro, la presencia de Dios iba, ¿no? Con el pueblo. Esa presencia era viva, por lo menos en el texto bíblico, ¿no? Pero en el templo de Salomón el primer templo se ve eso. Sí, eso se ve. Mire, acá está, ¿eh? Esta es la explanada, por acá creo que sería el muro, ¿eh? Y está Ya, lejos del templo, ¿no? El templo estaría más o menos por este lado, ¿no? Toda esta parte. Hasta acá llega. Bueno, en todo caso, habría que consultar siempre esto. Lo que sí sé es que no es parte del templo. No es parte del templo. Nada quedó del templo, como dijo Jesús, ¿no? Piedra sobre piedra, no quedará nada. Ese muro entonces no corresponde al templo. Y A ese las muro en afueras. ornamento, ¿de qué data, de qué tiempo data entonces? Si no es Eso del lo hicieron los, creo que, no sé si fueron los otomanos o, bueno, creo que por ahí está, ¿no? Unos árabes que construyeron ahí, ¿ya? Y taparon la puerta de oro también, la puerta de entrada, para que no pueda entrar el Mesías, ¿no? Esa fue la idea. ¿Ya? Así que eso pertenece quizás a, ¿qué? Al siglo siete, 12, por ahí más o menos. No tengo la fecha exacta, pero es posterior, no es parte del muro. Pastor, solo una Sí. consulta nomás con respecto a esto. Miren, en Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Eh, Sería tal vez una base en la que los dispensacionalistas hablan de que sobre el tema de la restauración del tabernáculo de David, o a qué se refería en todo caso, si Al tuviéramos que reino, responder nosotros esa. Amén. Ok, amén, al reino. pastor, te escucho. A eso es el reino y establecer a Israel. A eso se refiere. Pero que tenga que ver el asunto del templo no tiene nada que ver. No hay ahí ninguna. Y ahora le doy otra novedad también. El templo de Herodes no era el segundo templo. El templo de Herodes era este, Pero, un templo hecho encima de la estructura del templo que habían hecho Josué y Zorobabel, ¿no? allá, piedras, Eso es lo que hicieron el segundo templo. Esto estamos hablando de la época de Nehemías, sí. 500 y tanto, 450 por ahí. Es esa época.
el templo de esa época es el segundo templo, ya no es de Salomón. Y mucho habla la Biblia acerca de este segundo templo. Y la historia de Israel del segundo templo es que la que va a marcar toda la historia que viene es el contexto en que aparece Jesús. Entonces, aquí es muy rica la historia de Israel del segundo templo. La Israel del primer templo no ha quedado rasgos, solamente han quedado en la Biblia, ¿no? Los reyes, esto que estamos estudiando, esto, Ujú. ¿ya? Pero el segundo templo, ¿ya? Ahí había acontecimientos largos, la guerra esa de independencia, ¿no? La invasión de los sirios que toman Jerusalén, destruyen, profanan el templo y obligan a los sacerdotes, los matan y algunos imponen ahí que se rompa con la ley y todo lo concerniente al mundo judío. Entonces ahí se revela, sigue la liberación y ahí pone todo. Aparecen entonces esta época de los saduceos, aparecen los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, la sinagoga, el Sanedrín, los círculos rabínicos, todas las tradiciones judías aparecen en esta época, ¿no? Y que cuando viene Jesús encuentra ahí esa historia. Diferente a esta historia que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Entonces, hay momentos de la historia de Israel, ¿se dan cuenta? La historia que estamos viendo hoy día es la historia del periodo monárquico. Cuando regresan de la cautividad, ya no hay gobierno monárquico, pero se restaura a Israel y se vuelve monoteísta, unitario, ¿no? Y adoran a un solo Dios, ¿ya? Y que ese va a ser su tropiezo también para reconocer a Jesús, ¿no? No lo reconoce. Así que por más que uno diga, no, Israel es el pueblo de Dios, ¿y por qué, si es el pueblo de Dios, por qué rechazan a su Mesías? ¿Por qué Ujú. rechazan a Jesús? No es si definitivamente Israel el pueblo de Dios, ni tampoco es este reloj de Dios, como si yo he dicho que el reloj de Dios es Jesús. Y hay que marcar a Jesús en la línea, en la Biblia. Él es la señal, ¿no? ¿No? Bien. Pastor, Entonces, disculpe, hablando sobre Israel y la niña de los ojos y eso, hay una parte que es en Romanos 11, creo, donde menciona que todo el pueblo de Israel será salvo. Y básicamente creo que son de la idea dispensacional, creen que básicamente por la idea del templo va a tener, ¿no? Que se va a convertir, el rapto se lleva a la iglesia y que los israelitas volverán a creer que él es el Mesías. Eso es el fundamento que ellos piensan, ¿no? sí, Eso así es. es, Eso es lo que pone, pero la Biblia no te dice eso. Y otra cosa, pone el rapto como un acto particular, o como una señal del comienzo del fin, cuando el rapto es la venida del Señor. Y han dividido el rapto una aparte de la venida del Señor en forma definitiva. Y algunos ponen este, teorías como esta, ¿no? De que el rapto es la primera venida, no, es la venida por su iglesia, ¿no? Es la segunda venida, pero por su iglesia. Y después va a venir ya definitivo con su iglesia para juicio, ¿no? Para juzgar. Entonces ponen la segunda venida en dos etapas. Y yo siempre me pregunto en esto, ¿no? Cuando alguien ¿viene por partes? ¿Mm? Tú vas a un lugar Pastor, y y las primero bodas del llega, Cordero, pastor, las bodas del Cordero, ¿ah? entonces, en qué momento se toma? Son ilustraciones, son simbólicas de esa comunión de la iglesia con el Señor. Eso se supone que tiene que ver con la eternidad ya, ¿no? Con lo que dijo Isaías, Pedro y también Isaías, ¿no? ¿No? Cielos y los cielos y la tierra que van a pasar, ¿no? Cielo y nueva tierra, ¿no? Los nuevos cielos
y la nueva tierra. En esa dimensión está, ¿ya? Pero eso es otro aspecto, ¿no? Otro aspecto, o sea, eh, también Pedro menciona que del fuego que será consumida la tierra, no es que la va a terminar, sino el fuego en la vida siempre es purificador. Entonces está hablando ahí de limpieza total, ¿no? De lo que Pablo también habla, de la presencia y manifestación de los hijos de Dios, que van a hacer que la naturaleza, ¿no?, sea liberada de la esclavitud del pecado. Y Jesús, al manifestarse, entonces va a romper con esa atadura que todavía está pendiente aquí y vendrá una nueva etapa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y en esa etapa está esa goce de la presencia de Dios. Esa es la boda del Cordero, ¿no? Que de paso en Apocalipsis ahí no habla de un término de boda, ¿no? Algunos creen que es una boda así como la de Israel, 7 días y se acabó. No, no es, esa Biblia no está hablando, es una forma simbólica de decir que el Señor está con su pueblo, ¿no? Bueno, no es escatología, hermano, pero, pero por lo menos ya, gracias, ahí tenemos algún insumo, ¿no? Sí, es importante, pastor, ¿no? Fortalecer un poco más esta tecnología, pero no pertenece a otro curso. Claro, Solamente quería aportar con una frase que, bueno, yo también he sido dispensacionalista, igual que el pastor. Entonces, yo siempre me acuerdo de una frase que dijo un sabio, un escritor americano, estadounidense, dijo lo siguiente: es más fácil engañar a una persona que convencerlo que fue engañado. Entonces, ese punto de partida para mí ha sido difícil. O sea, lo que me ha ayudado para poder aferrarme un poco más a la enseñanza, a la palabra, la verdad es una sí, constante. es Una verdad. constante. Cuando tomas una postura, cualquiera que sea ella, ya le pones un lente al análisis de la investigación bíblica. Y eso es negativo. Y es Hay que ir a difícil. la Biblia, no, no ir con presupuestos. Por lo menos en el caso del mundo calvinista, presbiteriano, ¿ya? Escatológicamente son amileniales, amileniales, ¿ya? Entonces, tienen otra dimensión de lo que es la, la escatología. Y otros son eh, postmileniales, ¿no? Entonces son esas dos posturas que son más cercanas al calvinismo, ¿ya? Sí, pero claro, lo que yo quería dar a entender es que cuesta o sea, zafarse de ese molde que te enseñaron para venir a la otra postura, ¿no? La postura que más bíblica. Sí, así es, cuesta eso, sí, cuesta La- mucho. Para mí la Hermano, no sé postura, si tu señal está mala o a mí me llega mal, pero se escucha ruido, ¿no? sí, está un poco mal está mi señal. Ya, está bien, ya. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a continuar esta parte que ya nos falta el tiempo. Primera de Reyes, el periodo que abarca 1130 años, ¿no? Desde Salomón hasta la muerte de Acab. Es la historia de los reyes que gobernaron Israel y Judá, continuación de Primera y Segunda de Samuel. Fíjense, entonces, Primera de Reyes corresponden a Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Y Segunda de Reyes creo que corresponde a Crónica, me parece por ahí. Ya, vamos a ver. Entonces, es la historia de los reyes que gobiernan a Israel, Judá, continuación de Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Comienzan relatando el ascenso de Salomón, el trono luego de la muerte de David. La historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos conocidos como Judá e Israel. Primera de Reyes describe el reino, la riqueza y la sabiduría de Salomón, ¿no? La edad de oro de Salomón tiene su máxima realización con la construcción del templo. Aquí está un detalle que tengo que corregirme. Acá habla de la continuidad de Primera y Segunda de Samuel, ¿no? ¿No? Es continuación de Primera y Segunda de Samuel, ¿ya? Entonces,
continúa Reyes, ¿ya? Cuando muere entonces Salomón, se divide el reino con su hijo Robán como rey de Judá, reino del sur, y Jeroboam como rey de Israel, reino del norte. En este periodo la capital de Judá es Jerusalén y la de Israel es Samaria. Por eso que los que el resto de que van a quedar de la Israel del norte se van a llamar samaritanos, ¿no? Esta situación dividida continúa por más de 300 años, durante los cuales cada nación tiene su propio rey, ¿no? El libro concluye volviendo a relatar los milagros y ministerios del profeta Elías, especialmente en contraste con Acab, rey más perverso de Israel, ¿no? Acá viene con Jezabel, ¿no? Uno de los reyes más terribles, y con su esposa, que fue una que prostituyó toda la religión de Israel de esa época. Palabras clave: sabiduría, división. Curioso que tenemos dos palabras que parecen contradichas, ¿no? La sabiduría para tomar, ¿no?, decisiones y para mirar la vida de una manera, ¿no?, que pueda servir y que pueda proyectarse. División, en cambio, es aquella palabra que nos contrarresta eso, ¿no? Que corta la visión, ¿no? Y que reduce a los pueblos, ¿no? La eminencia de Salomón se atribuye directamente al hecho de que él busca sabiduría de Dios en vez de fama y fortuna, lo que es lo que contrario ahora, ¿no? Ahora la gente, si Salomón viviera en esta época, ¿qué hubiera pedido ahora a Dios? ¿Qué hubiera pedido? ¿No? De seguro, yo estoy seguro que Salomón le hubiera pedido a Dios fama y fortuna, ¿no? Porque hoy día eso es lo que está en boga, fama y fortuna. Yo recuerdo hace muchos años, casi al comienzo de mi ministerio, bueno, no sería tanto pero por ahí está, más o menos. Ya tenía unos años de ministerio, pero eh, un pastor amigo mío que ya falleció, con su esposa, él era un conocido, tenía ministerio en radio y se había hecho un nombre, ¿no? No era un pastor estudioso, nunca había estudiado todo eso. Y trabajé con él justamente para formar, y su gente comenzó a aprender más que él, ¿no? Y bueno, hubo problemas por ese motivo. Pero bueno, el caso es que un día me viene y me dice, su- él que porque fue, no fue su esposa, él fue, me dice: Alberto, vamos, en esa época la radio Pacífico estaba pero en boga, ¿no? Uy, era la radio, la mejor radio evangélica que teníamos, y era la voz en todas partes, ¿no? En el mundo evangélico de Perú y Latinoamérica. Y me dice: vamos, te voy a presentar al hermano Pedro, ¿no? Para la radio, para que te hagas famoso ahí en la radio, me dice, ¿no? El que llega a la radio se hace famoso, me dice. Y yo decía: ¿cómo que eso de tener fama? Así no es la cosa, ¿no? Así no es, decía. Bueno, él se fue ya, pero ya con los años, ¿sabe cómo llegué al caso? Creo que al hermano Pedro ya lo conocí, no recuerdo cómo lo conocí a Pedro Ferreira, de verdad, después ya de muchos años, ya metido en el ministerio. Eh, Creo que lo iba a buscar, no, ya, por este asunto, ya lo recuerdo, por el seminario anterior, por el STEC. Yo era director, me iba allá a presentarme y a hablar con ella, me daba espacios ahí. Y ahora él me para llamando, don Pedro, pero claro, ahí ya la radio no es la misma. La radio de él no la escucha nadie. Lastimosamente, nuestra radio Pacífico ya no tiene la misma audiencia que tenía antes, ¿no? La perdió. Ya. Pero ahí está. Ahora digo, pues, el que va a la radio Pacífico no se va, si quiere ir, ya no es para hacerse famoso ahora. Ya nadie quiere ir entonces al Pacífico porque ya no le sirve, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo. De vez en cuando me piden ahí.
algún mensaje, alguna cosa eh, de participación también, bueno, lo hacemos ahí, ¿no? Aportamos a la radio, queremos que la radio permanezca, ¿no? Bueno, entonces dejemos esa parte. Pero la mala influencia de esposas extranjeras en la vida de Salomón llevó a que, llegó a que se expresara un corazón dividido, ¿no? Y eso llevó también a la división de la nación, ¿no? Salomón permitió a sus esposas, ¿no? Creo que tenía 300 y 700 concubinas, o al revés, no recuerdo. A ver, búsquenme ustedes ahí el texto bíblico que habla acerca de eso, ¿ya? De las Claro, esposas. 700 Está en mujeres, primera de 300 11. concubinas. A ver, Tuvo 700 mujeres reinas, dice, y ya. 300 concubinas. Ah, ya. Entonces 700 esposas eran, al revés. Sí, 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Todavía eso, ¿no? quienes desviaron su corazón, dice. Sí. 700 esposas. Miren, tantas esposas. ¿Y para qué querías concubinas entonces? ¿Para qué? Otras 300 más. O sea, si sumamos, tenía 1000 mujeres. 1000. 1000 mujeres. ¿Qué se hace con 1000 mujeres, Dios mío? Las habrá atendido a todas. De seguro que el turno que les tocaba a cada una pasaba de un año, ¿no? A 2, 3 años por lo menos, ¿no? Era el rey, pues. Era el rey. Miren que la Biblia ahí no dice que era la práctica de la poligamia, ¿cierto? Pero no le llama pecado a eso, ¿no? ¿Por qué la Biblia no le llamará pecado a esa conducta de Salomón, de tener 1000 mujeres? ¿Mm? También la Biblia dice que ellas dividieron el corazón de David. ¿Por qué? Porque David le hizo caso a sus mujeres, ¿ya? Y sus mujeres adoraban a otros dioses, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no hay nada que diga ahí sobre el yugo desigual, fíjense, ¿ve? ¿No? A uno dice, no, que la Biblia condena el yugo desigual. Salomón no fue condenado por eso, ¿eh? ¿O sí? Bueno, ahí es otra especulación, ¿no? Pero lo cierto es que su conducta no fue muy buena, ¿no? Pero la Biblia no demanda eso porque no hay una carga ahí de ese tipo, ¿no? Bueno, temas ahora entonces. Dios usa la historia y pone ante nosotros ejemplos de éxito y de fracaso. Debemos seguir al liderazgo piadoso y ser líderes piadosos para con otros, ¿no? Pastor, no se ve el flyer, pastor. Ah, ya, no se ve porque no lo he separado, sí. Discúlpenme, ya. Bueno, por lo menos la clase la estamos haciendo bien, creo. ¿Se escucha? Sí, pastor. No, no hay ningún problema. Gracias a Dios. ¿Ya? Ya. Sí, aquí está entonces esta parte y vamos a ir a bosquejos. Pero los temas tenemos acá, ¿no? Temas. Ya. Entonces, debemos seguir. Alguien tiene su micrófono abierto, ¿no? Ya. Debemos seguir al liderazgo piadoso y ser líderes piadosos para con otros. Lo otro es, Dios no está interesado en nuestros logros, sino que tengamos sabiduría, un corazón para Él. La compañía de nuestra familia y amigos puede afectarnos positiva o negativamente. Bosquejo ahora. Del primer libro, Reinado de Salomón, 11 capítulos. Disposiciones finales de David, Reinado de Salomón, construcción del templo y su dedicación. Esa parte del capítulo dedicación, la construcción del templo es fabuloso, muy hermoso, ¿no? Literariamente es exquisita, muy hermosa, ¿no? Y lo que dice Salomón también es tremendo. Riquezas y gloria de Salomón, apostasía y declinación de Salomón, ¿no? Aquí se muestra esa parte, pues. Le llaman apostasía a esto que hizo él, lo que, bueno, lo que permitió él a sus mujeres, ¿no? Segundo, primeros reyes de la monarquía dividida, capítulo 12 al capítulo 16, 28.
es decir, la mitad del capítulo, creo. Insensatez de Roboam, rebelión de Jeroboam, reyes Abián y Asa de Judá, Sinri y Onri, reyes de Israel. Aquí vamos a ver ya una línea, ¿no? Sería bueno, y les doy un trabajo también aquí para todos, hacer una lista de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, ¿no? En el orden cronológico que gobernaron, ¿no? Una lista de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, ¿no? Es como una línea histórica, ¿no? Y comparando ahí más o menos las fechas entre uno y otro. Ya. Tercero, periodo de alianza entre Judá e Israel. Aquí hubo un acuerdo al volver que no se logró. Capítulo 16, 29 al 18, Elías en el Monte Carmelo y acá y Elías. Esa parte es la más candente, la difícil, ¿no? De esta parte del libro, ¿no? Donde Elías es participante. Elías fue un gran profeta, que de paso llegó a ser el más grande profeta, ¿no? Que la Biblia habla acerca de su venida, ¿no? Y que Jesús dijo que ese Elías era Juan el Bautista, ¿no? Pero Elías ha marcado la historia de Israel. Tanto ha marcado la historia de Israel que en el Peshá, en la Pascua judía, ¿ya? El judío toma 4 copas de vino en su cena, pero sirven una quinta copa. Esa quinta copa la preservan y la ponen en la ventana de la casa, ¿ya? Y eso es una tradición que habla acerca del Elías que ha de venir, ¿no? Entonces, eso lo hacen ahora. Estoy hablando de algo que la tradición judía en el Peshá, en la Pascua judía, se da. Segunda Reyes ahora. Abarca alrededor de 293 años, ¿no? Sumados ya hemos dicho que hay 453, ¿no? Ya. Desde el profeta Eliseo hasta la cautividad de Judá. Es continuación del libro Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Perdón, es continuación del libro de Primera de Reyes. Segunda Reyes continúa la historia de los reyes de un reino dividido que lleva a la caída y deportación tanto de Israel como de Judá. Entonces nos cuenta la historia de estos dos acontecimientos tremendos, ¿no? La invasión, ¿no? De los asirios, ¿no? Ya, Salmanasar y todo eso, ya, que invadieron Israel y arrasaron con Israel, ¿no? 722. La profecía que habla Isaías, ¿no? Y del rey Acá, ¿no? Básicamente también. Bueno. Y lo otro es el acontecimiento de la invasión de los babilonios, 583, donde se llevan cautivos a los mejores del pueblo, ¿no? A los que no sirven los botan, ¿no? A los que no tenían la capacidad los botaron y algunos se refugiaron en Egipto. Bueno, describe la caída del reino divino. Los profetas continúan advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios está en las puertas, pero el pueblo no se arrepiente. El reino de Israel es gobernado repentinamente por reyes perversos y aunque algunos reyes de Judá son buenos reyes, la mayoría son malos, ¿no? Los pocos reyes buenos, justamente con Eliseo y otros profetas, no pueden detener la decadencia de la nación. El reino del norte eventualmente es destruido, ¿no? Por los asirios, capítulo 17. 722, no olviden eso. Y unos 136 años después, el reino del sur es destruido por los babilonios, ¿no? Capítulo 25. Aunque el pueblo de Dios esté en cautividad, Dios permanece fiel a su pacto y preserva un remanente para sí. Esa es la idea de que Dios es fiel a su pacto. Aparece en Habacuc cuando dice: el justo por su fidelidad al pacto vivirá. El justo vivirá porque Dios es fiel a su pacto.
Si Dios no fuera fiel a su pacto, entonces el justo moriría, ¿no? Entonces el justo no es porque se porte bien, es justo, ¿no? Sino que la fidelidad de Dios a su pacto hace que llegue la bendición a todo hombre, ¿no? Que está bajo ese pacto, que está bajo, es un, el que está a cargo de hacer realidad ese pacto, ¿no? De aceptar el pacto de Dios. Palabras, entonces, claves. Evaluación y cautividad son claves aquí en este libro. La idea general del segundo rey es hacer una evaluación de cada rey, especialmente en la relación que tenían con Dios y con el pacto. La mayoría son considerados perversos a los ojos de Dios, lo cual lleva a Israel y a Judá a la cautividad. Temas. Dios odia el pecado y no permitirá que continúe en forma indefinida. Dios a veces puede usar a paganos para corregir su pueblo. También es verdad. Eso es lo que hizo con los asirios y con los babilonios, ¿no? Dios nos ama de tal manera que a veces debe disciplinarnos. La disciplina del Señor es necesaria, como nación, como pueblo, como personas, como familias. Antes del juicio de Dios hay advertencias. También eso es claro. ¿Cómo son las advertencias de Dios hoy día? Porque no tenemos profetas evidentemente así, de ese tipo, ¿no? Una guía creo que es necesaria aquí. Estos profetas se convertían en la voz de Dios. No había pues el libro que tenemos ahora. En cambio tenemos nosotros la Biblia como ese elemento principal, pero la Biblia también, las interpretaciones que se hacen a la Biblia aguantan de tal manera que podemos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por eso es necesaria una investigación con mucho cuidado, ¿no? Y que podamos entonces nosotros establecer el parámetro de qué cosa es lo que la Biblia nos muestra en el sentido de su visión, del pacto, ¿no? Y del propósito que Dios traza en su palabra, traer al Mesías, ¿no? Y toda esa línea es la que debe ser la que permanece y que debemos seguir para no desviarnos. Ahora, podemos tener la seguridad de que Dios nunca nos abandonará y ni nos dejará. Podríamos nosotros posiblemente hacer eso. Él no. Él siempre es fiel, ¿no? Es lo que dice Pablo, ¿no? Nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Bosquejo del segundo libro. La primera parte de acontecimientos de Israel y de Judá, capítulo 1 al capítulo 9. Ahí vemos a Ocosías del rey de Israel y Eliseo que reemplaza a Elías, ¿no? Eliseo reemplaza a Elías, Eliseo es otro gran profeta. El ministerio de Eliseo se denota en este libro, ¿no? Segunda de Reyes. Y Jorán y Josafat contra los moabitas, liberación de Samaria, muerte de Jezabel. Segundo, declinación y caída de Israel, ¿no? Capítulo 10 al capítulo 17. Ahí encontramos a Jehú, Atalía, otra reina terrible, Joás de Judá, Joacás, Joás de Israel, Amasías y Azarías, o conocido como Usías de Judá, que fue un gran rey realmente, al cual sirvió Isaías de paso, ¿no? Isaías sirvió a este rey y lo creía privilegiado. Y por eso que cuando él muere, este rey, Dios se le revela y se le manifiesta. Hay un mensaje, hay una predicación muy interesante con respecto a eso, ¿no? ¿No? Hay que matar al rey Usías. ¿Quién es el rey Usías de tu corazón, ¿no? Y es que Isaías no tenía, tenía otros ojos más que para Usías. Pero cuando muere Usías,
se le revela a Dios, se le manifiesta y él ve la gloria de Dios, ¿no? Eso está en el libro de Isaías, capítulo 6. Bueno, Jeroboam también, último rey de Israel, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca, Oseas, y de Judá, Jotán y Acaz, y la caída de Samaria. Ahí está. Y luego lo tercero, historia de Judá hasta la destrucción de Jerusalén, capítulo 18 al capítulo 25. Ezequías y Sennacherib, el malvado rey de Manasés, su hijo Amón, aquí está la reforma de Josías, una de las reformas grandes que hizo Josías, de volver a la Torá, volver a la ley. Y luego la historia de los últimos reyes y la caída de Jerusalén, ¿no? Esa caída de Jerusalén tiene que ver con la invasión babilónica. Hasta ahí terminamos esta parte, ¿no? Solo quiero mencionar esto de crónica y ya esto lo hacemos para la próxima semana. ¿Alguien quiere hacer un comentario de crónica para la próxima semana? Ya participado Sol, Adi, Javier y Jorge. ¿Quién más falta? Julio, Cristian. Y a ver cómo están. Pastor, en todo caso yo hago la primera y segunda de crónica sería, ¿no? Sí, sí, Julio, ya. Gracias. Pastor. Amén. Ya. Muy bien. Vamos entonces a hacer que esto de Reyes lo veamos la próxima semana, ¿no? Solamente quería mencionar este detalle para irnos tranquilos y corregir a tiempo. Decíamos entonces que primera y segunda de Reyes, continuidad de primera y segunda de Samuel, ¿no? No es lo mismo, no repite, pero en este caso sí. Hay entonces repeticiones, ¿no? Es una repetición de los libros de Reyes y de la historia de Samuel, ¿no? Primera de Crónicas corresponden a primera y segunda de Samuel. Y segunda de Crónicas corresponde a primera y segunda de Reyes, ¿no? Ese es el detalle que hay que trabajar. Lo demás lo olvidamos, ¿ya? Entonces, el libro de Crónicas, ya, el primer libro pertenece a primera y segunda de Samuel. Y el segundo libro de Crónicas pertenece a primera y segunda de Reyes, ¿ya? Eso creo que para que quede bien y ya la próxima semana lo definimos, ¿ya? Muy bien, hermano, Julio va a hacer su trabajo. Roger y Cristian faltan. Esperamos que entonces, para que hagan los demás libros que continúan, ¿ya? Dios les bendiga, hermanos. No se olviden, hagan la lista. Ese es un cuadrito que tienen que hacer ahí donde integren los reyes de Judá y los reyes de Israel, ¿ya? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los lunes Pastor, Dios vamos a les estar aquí, bendiga. ¿no? Todos los lunes. Bueno, la otra semana entonces ya estamos transmitiendo, no desde esta parte de California, vamos a estar otra vez volviendo a Corpus Christi, a Texas. Ahí creo que tengo una señal mejor, aunque no funcionó mal aquí, ¿no? Pero no estoy pues en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Y bueno, vamos a terminar siempre este bimestre en esa manera, ¿no? Yo fuera, pero estoy presente con ustedes como profesor y eso es lo que nos hace estar cercanos, ¿no? Y qué bueno porque tener esto, porque si no, no podíamos haber quedado en tanto plazo y yo hubiera tenido que decir a mi hija que solamente venía por la boda y me tenía que marchar y volver, ¿no? Pero esto me ha permitido quedarme más tiempo, es lo que ha querido ella y estamos ahí, ¿no? Dios les bendiga, hermanos, y gracias Bien, por pastor, todo. Bendiciones bendiciones. también. Vaya, pastor, Dios les bendiga. Dios les bendiga a Bendiciones. todos. Hermano, Hasta la pastor. próxima. Y ya me creció los bigotes, por Este todo, pastor. ¿no? Sí, sí, Ya se me nota. Una bendiciones. semana, ¿no? Sin bigote. Bendiciones.
Bendiciones, saludos. Chao, Sol.